Bueno, seguimos hablando de 100 años de soledad, son los 50 años de 100 años de soledad, este mes de junio. Y ahora vamos a charlar un poco sobre la obra, me gustaría. Luis Chitarroni, ¿por qué 100 años de soledad es 100 años de soledad? ¿Y por qué no 50, como decía Borges? Se bastaban, no. Arreglamos el 50. Creo que es un libro que aún hoy, con las malas influencias de la lectura veloz que instalan los inmediateces, ¿cómo se llaman? Los celulares, se puede leer como un libro único en la historia latinoamericana y como un libro único en la literatura universal. Creo que es como una especie de síntesis bárbara. Una síntesis de lo que era la literatura hasta la década del 60, la literatura latinoamericana, y una síntesis de lecturas que él había hecho, en gran medida leyendo libros de Sudamericana, en México y en los lugares, y en Colombia. Entonces hay mucha literatura adentro de 100 años de soledad. Está por supuesto Faulkner y Yoknapataufa, está por supuesto Rulfo, está por supuesto, y dentro del libro aparecen, porque es uno de los primeros libros en los que los cruces intertextuales están dados de una manera muy cortés para el lector. Aparecen La muerte de Artemio Cruz, aparece, no me acuerdo qué novela de Alejo Carpentier, y aparece Rayuela, sí, curiosamente. Creo que es una elaboración única, creo que es una apoteosis. Muchas veces lo oía cuando hablabas con Gloria, que hablaban de estos relatos que aparecían en él, y aparecen contados y a la vez transmigran en Macondo muchos relatos de la biografía real de García Márquez. De García Márquez. El mejor modo de leerlo creo que es leyendo también Vivir para contarla, que es el libro biográfico de Gabo. Claro, porque él ahí cuenta muchas cosas. Muchísimas cosas. Referidas a este libro. Y a otros, por ejemplo, que la escribió en México oyendo a Hard Day's Night de los Beatles, sí, y los preludios de Debussy. Esa era la música, el continuo de música. Que estaba ahí, el trasfondo del libro, digamos. También digamos eso, no nos olvidemos. Año 67, tuvo algo que ver, ¿no es cierto? Lo que fue ese año, lo que fue en los 60 y lo que fue la época. Era el año de Sgt. Pepper de los Beatles. Bueno, ese año sale Sgt. Pepper, por ejemplo. Hace poco una periodista, me acuerdo que hablábamos del libro y me decía que 100 años de soledad había salido con muy pocos días de distancia de Sgt. Pepper, sí, ¿no? todo fue en este mes de junio. Que había salido en una semana de 8 días, muy bitlesco. Eran días muy claro, intensos. Una semana de 8 días es el ideal. Y claro, son objetos culturales que uno nunca, digamos, que a priori no se pone a relacionar. Pero cuando te pones a pensarlo, realmente son dos manifestaciones de una juventud que busca respuestas a través de a su presente, a través de sus tradiciones, ¿no? Digo, los Beatles a través del rock norteamericano, de los nursery rhymes, del nonsense, de todos esos instrumentos que quedan desperdigados en la posguerra, una generación huérfana. Y mientras tanto en América Latina también hay una discusión sobre la búsqueda de la identidad, sobre cómo refundarse. Y García Márquez, como dice Luis, lo hace a través de ese axioma borgiano que es reclamar para sí toda la tradición de la literatura universal, y ahí está Hawthorne, está Faulkner, está Sófocles, están los relatos populares, están los relatos bíblicos. Mucho. Y me parece que hay un dato que a mí que es, comparando los dos objetos, noté, que no sé si es cierto o no, pero que primero no hay muchos relatos míticos sobre un lugar, como 100 años de soledad sobre Latinoamérica, que terminen con el apocalipsis del lugar que intentan fundar. Y Sgt. Pepper termina con un sonido que Lennon y McCartney decían que le pidieron a Martin que fuera el final de A Day in the Life, que es el sonido del fin del mundo. Digo, es otro los dos tienen un final apocalíptico. Con el fin del mundo. Y en el caso de 100 años de soledad, creo que también tiene que ver con terminar con una concepción de América Latina y poder refundar otra. Y me parece que esa es una temática que en América Latina sigue completamente vigente. Y por lo tanto, todo relato mítico habla un poco del presente y de un futuro posible. ¿Cómo nos reconocemos nosotros en eso? Porque es esta cosa exótica latinoamericana, ¿no es cierto? Sí, que es un poco lo que hablaba Luis. Toma todos estos elementos de otras literaturas,
pero las traduce a un lenguaje latinoamericano, Sí. ¿no? Y a una cosa fundacional de América, es empezar a narrarnos desde nosotros, sin mirar tanto a la Afuera. literatura europea o estadounidense, que era tan fuerte por aquellos años, y empezar con todos los escritores del boom, creo que hacen un poco eso, y creo que eso al lector también, por eso se explica un poco también el éxito, ¿no? Claro. De estos libros. El lector empieza a identificarse y a decir, pero estos somos nosotros también. Ahora, Ezequiel recién hablaba del boom. Si nosotros pensamos en otras obras, Sí. no sé si tienen llegada, o tenían hasta ese momento, después se arma el fenómeno del boom, llegada a la cantidad de gente que llega al libro 100 años de soledad de García Márquez. Absolutamente. Hay una Tiene un novela- lenguaje que atraviesa, Claro, ¿no es cierto? Hay una novela estrictamente contemporánea que es Tres tristes tigres, de Por Pedro ejemplo. Infante, del año 1967, pero es mucho más complicada formalmente. No apela al lector del mismo modo que 100 años de soledad. Por supuesto. Sí, también hay un tema... perdón. No, digo que 100 años llegó a todos. Claro, Claro, claro. fue lo De que una vos manera- decías hace un ratito, la Claro, señora a en la la señora feria. que iba a la Capaz feria, que es por eso- exagerado, pero, No, pero bueno, sí, podía sí. pasar. No a todos los libros les pasa eso. No, No, incluso bueno. es un, No, es claro un- que no. No. Como dice Luis, es un artefacto cargadísimo de literatura que a su vez funda nueva literatura. Digo, esos procesos que se dan en el resto del mundo. Completamente. Muchas de las literaturas escritas por escritores en lugares donde se dan procesos de descolonización, como Rushdie o Pamuk, Totalmente. etcétera, están escritas bajo una explícita y declarada influencia de 100 años de soledad. Claro. Sin duda. Incluso los admiradores en otras lenguas son también escritores muchas veces admirables y raros, ¿no? Porque leen, de algún modo sintetizan toda una literatura en 100 años, que a su vez sintetiza un trabajo que tal vez a García Márquez no le hubiera gustado reconocer, pero era el trabajo de Borges en crítica, la apoteosis del escritor periodista. Es decir, un tipo que brinda en una oración muchísimo más de lo que generalmente la opacidad del lenguaje periodístico puede provocar. Sí. Bueno, se marca mucho eso. Él es Totalmente, periodista, él siempre claro. se reivindicó. Siempre eso como podés hablar vos. periodista, desde que- claro. Él se No lo podés reivindicó contar. como Pero periodista. sí. Y un extraordinario periodista. Muy Sí, buen enorme. periodista, todo. Y que hasta el final de sus días hizo crónicas y cosas. Mientras pudo, Sí. se dedicó al periodismo. Bueno, por la Fundación Nuevo Periodismo Seguro, Iberoamericano es un sí. poco dejar esa marca, ¿no? Seguro. Y él dice que muchas de las cosas que escribió no hubiera podido haberlas escrito sin ese oficio que le dio Claro. el periodismo, ¿no? De cualquier tema hacía una historia. No, De no, cualquier bueno, tema, de es todo, fantástico. no. Bueno, tiene grandes libros. Si uno piensa Relato de un náufrago, por ejemplo. Bueno, eso es una ¿No? crónica periodística. Y bueno, ¿no? por eso. Totalmente. Bueno, sí. noticias de un secuestro. Bueno, Noticias de un secuestro, Hacer ese son libro, Totalmente. habiendo ganado ya el Nobel, es Sí, una cosa... sí. El de Litting, Miguel Litting. El de Miguel Littín, la aventura de Miguel La aventura de Miguel Littín. Littín en Chile. Y además tiene, me parece, un manejo de la lengua que quizás solo Cabrera Infante Sí. y tal vez Cortázar tenían. Sin duda. Un oído, recién hablábamos hace un rato que hay un artículo extraordinario de García Márquez sobre María Moliner, ¿no? Extraordinario. Ah, sí. Que él elogia mucho a María Moliner, que es la que escribió un diccionario, una persona que escribió un Que lo diccionario. escribe sola con sus parientes, en fichitas. Sí, fichita. Ahora hay una obra de teatro sobre ese Sí, tema. ¿En serio? Está muy Sí, bien. Sí, con la historia. Sí. Pues se cumplió Dirigida el por Oscar centenario o algo Van der así. Feen, de- Y ella Muy es interesante. Es muy lindo cuando él le contaba recién a Luis y Ezequiel que él dice que lo maravilla de María Moliner, dice, cuando ella define el color amarillo, llega a la cumbre de la lengua. Y la definición del color amarillo de María Moliner es del color del limón. Y es una definición muy macondiana. Totalmente. Claro. Sí, claro, que ¿no? sí, exacto. El color sale de la realidad y vuelve a la realidad. Hay su una definición. materialidad en 100 Total. años de soledad que no hay en la mayoría Esa de las sensibilidad novelas, ¿no? para la lengua es muy lírico. ¿no? ¿Cómo Recién- definirían el realismo mágico? Como una buena fórmula para abarcar una serie diversa. El realismo mágico hubo en Italia ya, había habido, Ah, con ¿sí? Massimo Bontempelli, y era una cosa muy inferior, digamos. Se le dice realismo mágico a esta... También Carpentier había apelado a esto cuando decía que a las cosas que ocurrían en América
eran superiores a las que podía imaginar un francés pensando el surrealismo, ¿no? Y es esta serie de irrupciones, que no son tantas en 100 años de soledad, que de repente disuelven lo real admisible, lo real naturalista, y hacen ascender a Remedios, por ejemplo. O recién Juan contaba una cosa extraordinaria, que es un personaje, no recordamos cuál, algún Aureliano que muere, y muere pensando en la persona de la que está enamorado, ¿no? Amaranta. Se ahorca. Se ahorca. Se ahorca, y García Márquez dice, y quedó colgando de la higuera todavía pensando en Amaranta, ¿no? Una cosa hermosa y una cosa increíble, ¿no? Un ahorcado que todavía piensa en su amada. Y después hay ese recurso bien borgiano, que es que el libro está siendo simultáneamente narrado en los manuscritos de Melquíades, y que hay una coincidencia final entre el último párrafo y la traducción de estos manuscritos de Melquíades, ¿no? El primero se murió atado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Los pueblos condenados a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad. Es un libro también que produce un cierto escalofrío, ¿no? Por supuesto que sí. Es lo que alguno de ustedes lo dijo hace un ratito, vos lo decías, el apocalipsis. Hay tantos elementos, digo, es una historia real, podría ser una historia realista, y de golpe se introducen... Es que él aseguraba que todas esas cosas que contaba en realidad las había vivido, o se las contó su abuela que las había vivido. Yo estuve en Aracataca, o sea, Macondo, digamos, cuando lo fui a entrevistar dije, voy a ir primero a las fuentes, a Aracataca. ¿Dónde lo entrevistaste? En Cartagena. En Cartagena. Él tiene una casa ahí en Cartagena. Tiene una casa, en ese momento se la estaba construyendo, ahora ya está frente al convento. Preciosa, lo que se ve de afuera. De Santa María, muy linda tiene casa. Una muralla como que para se la no hizo se vea como él quería, dijo yo. Él me llevó en esa entrevista a recorrer cuando se estaba construyendo la casa. Me dice, yo no quiero tener el baño donde un arquitecto decidió que estuviera. Yo lo quiero donde yo lo tenga a mano cuando quiero a la noche ir a hacer pipí, así textual me decía. Y con microcine, toda una casa lindísima. Pero primero fui a Aracataca, digo, voy a ver este lugar, a ver y uno veía cosas insólitas, y claro, decís, una escenita sola. La plaza chiquita de pueblo, mínima, una vaca blanca total, cruzándola como un peatón sola, sin nadie, y rumbo a la iglesia. Entonces se detiene lo vi yo se detiene en la puerta de iglesia, que abre las puertas de golpe y entra un cortejo con un cajoncito blanco de un niño que había muerto chiquito, rumbo al cementerio, y la vaca como haciendo una cosa esto no puede ser. La vaca blanca. La vaca blanca y sola. Primero habría cruzado en diagonal la plaza, como un peatón, como si era la hora de la siesta, y de golpe se abren las puertas. Claro, como que todo no necesitas imaginar más. Claro, exacto. Lo tenés todo ahí servido. Ahora también se dijo a raíz de esto, nos muestran como un lugar exótico, ¿no es cierto? Desde la civilización, digamos, desde Europa o Estados Unidos, todo este exotismo latinoamericano, y fue explotado. Sin duda. Bueno, también en Europa los dioses se transformaban en toros. Claro. Para engendrar con... Pero viste que... para adaptar a Europa. También cada uno tiene su propio realismo mágico. Pero de todas maneras, Latinoamérica como el territorio exótico donde todo puede suceder... Claro, bueno... Atrasado, entre comillas. También ocurrió como con todo gran libro, que enseguida aparecieron detractores, ¿no? Empezaron, y que enseguida les empezó a aparecer uncool, les empezó a aparecer como que era, ¿no? Como que era cool, ya se decía en esa época. No, en esa época no. Pero ahora hay, viste, como una cosa, si es tan popular no puede ser bueno, claro, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Claro. Se lo pasó. Por eso digo, es un escritor además de una invención única y de una capacidad de renovación increíble, porque la novela siguiente, que fue un fracaso comercial... Total. ¿Cuál fue la siguiente? El otoño. Fue la siguiente, el otoño. Sí, claro. Sí. La Pero siguiente, es una gran novela, el otoño. Para mí también lo es, pero digo, bueno. está escrita, hay capítulos de una sola oración. Exactamente. Era muy... Era un lector entrenado, digamos. Totalmente. Por eso digo, por ahí el que leyó 100 años se defraudó antes a la hora que seguía. Era un libro para Cabrera Infante. Exacto. Siempre uno termina
escribiendo la obra de otro. Nunca ¿no? más un libro de García Márquez tuvo el éxito de 100 años de soledad, ¿o sí? Bueno, Cólera, ¿no? El amor en los el tiempos. amor en los tiempos de Ah, cólera. pero la favorita al de él, nivel ¿no? de- Preciosa sí, que era novela. la favorita. La favorita de él era. Él decía que esa era la mejor. Bueno, Mejor eso aún de 100 años. Empieza con una escena increíble en la que la persona que entra al cuarto donde alguien se envenenó dice que reconoce de inmediato la autoridad de la muerte. ¿No? Que es García Márquez puro. Como, Sí, sí. Vamos a hacer un corte y seguimos un bloque más. Hay tanto para hablar. Aparte del boom, podemos hablar también, del boom latinoamericano, ¿no? Ya volvemos, no se vayan.